Hola amigos, hoy os traemos un Jeep Compass, la versión híbrida enchufable de 190 caballos. Pues si estáis buscando un SUV con etiqueta cero, pues aquí tenéis uno. Vamos a ver qué tal funciona y cómo se comporta y cuánto gasta y cuánto corre y todas esas cosas. No sabéis la alegría que me da cada vez que metemos en el canal una marca nueva, en este caso Jeep. Al final somos un canal que lleva muy poco tiempo y cada entrada de marca nueva pues es motivo de celebración. Y con Jeep pues hemos empezado con el Compass, un SUV que lo actualizaron finales del 21 y que bueno, pues os voy a contar un poquito de qué va. No solo vamos a hablar de deportivos, hay que probar todos los coches y luego cada uno que elija qué es lo que quiere. Etiqueta cero, esto es una cosa que últimamente se demanda mucho. El Compass tiene dos motores, son 248 caballos, ¿no, Nacho? 239. 239, o sea, empezamos bien con Jeep. 239 caballos y 190 caballos, que es esta versión. Es un híbrido enchufable. Híbrido enchufable con tracción total. En el mercado hay mucho híbrido enchufable, pero con tracción total ya no hay tantos. Ahora os hablaré un poco de la competencia. Son 48.000 euros, este coche, 48.000 euros. Está disponible con tres acabados. La gama Compass tiene tres acabados. El básico Limited, el Trailhawk, que es un acabado un poquito más pensando en todo terreno, que tiene cosas que afectan a temas de suspensiones, y el S. Pero con la versión de 190 caballos solamente está en el acabado Limited. Limited es un acabado muy habitual de Jeep, desde hace, ni se sabe. Aquí lo estáis viendo, son 4,4 metros de largo. El coche es un motor de gasolina, que ahora os contaré. Lleva un motor de gasolina que mueve las ruedas delanteras. Y luego tiene un motor de 60 caballos eléctrico que mueve las ruedas traseras. Es decir, no hay conexión mecánica entre el tren delantero y el tren trasero. Vamos a ver el maletero y os voy a hablar de los rivales. Como os he dicho, el motor está integrado en el tren trasero y mueve exclusivamente las ruedas traseras. Lleva suspensión independiente en las cuatro ruedas, con las cuatro columnas McPherson. Curioso, ¿verdad? Es la misma plataforma que vimos en el Tonale. Exactamente, la comparten. Y la batería va aquí. Por cierto, batería es de 11,4 kilovatios hora y se puede recargar, aquí esta es la toma de recarga, hasta 7,4. Se puede recargar, con lo cual, a ver, 7,4, 11,4, esto en menos de 2 horas lo puedes tener cargado si cargas a 7,4, que no es nada, que tampoco es común. Lleva unos Goodyear Eagle F1, que no está nada mal, pero que ya denotan que no es un neumático pensado para un uso todoterreno, aunque el coche ahora veremos que tiene una electrónica que le puede ayudar a andar fuera del asfalto con ciertas garantías. Aparte que es un Jeep y que va en el ADN de Jeep. Habéis visto las protecciones que lleva. Maletero. Aquí hay una cosa curiosa. El maletero, bueno, pues se abre así, tiene accionamiento eléctrico, que mueves el pie y se te abre y eso, pero va asociado eso al navegador. Es un pack, bueno, pues estos packs que hacen las marcas. Hay una cosa curiosa y es que para poder cerrarlo no tiene ningún botón aquí arriba, lo tiene aquí dentro. Entonces tú llegas, le das y, hombre, te da tiempo, no te atropella. Te da tiempo a que se cierre sin que tengas ningún problema. Esto está bien si no eres muy alto, porque así no tienes que estar subiendo la mano. Pero no te quedes ahí, por si acaso te come. Pero bueno, a ver, maletero. Aquí tengo mi chuleta y ahora os voy a hablar de los rivales, pero antes quiero que veáis el maletero un poquito, que debajo tiene aquí el hueco para llevar los cables aquí guardados y además en opción, si quieres, tiene rueda de repuesto normal.
De serie viene con el cable para cargarlo en el enchufe Suco, en el normal de pared. Si quieres cargarlo ya para cargarlo pues a los 7,4 que admite un Meneques, ese lo tienes que comprar aparte. Os cuento de capacidad de maletero y precio, ¿vale? Y además lo voy a relacionar con sus rivales. Estos son 420 litros de maletero. No está mal, 420 litros. Un C5 i-Cross tiene 460, un Kia Niro 348, el Grandland 390, 395 un 3008. Bueno, pues te tienes que ir a coches un poquito más. El Eclipse Cross, el Mitsubishi, tiene 404. Realmente, pues salvo que te vayas a rivales como el Tucson, el Sportage o el RAV4, que esos ya pasan de 500 litros, realmente todos sus rivales pues tienen, a excepción del C5 Cross, todos sus rivales tienen menos maletero. Bueno, pues no está nada mal. Todos los rivales que miden eso, 4,4, 4,5 metros y que tengan etiqueta eco, que sean híbridos enchufables como este. Respecto a precios, estos son 48.400 euros lo que cuesta este coche. ¿Os parece caro? ¿Os parece barato? Vamos a ver, si lo comparamos con otros híbridos enchufables rivales, como el C5 i-Cross, que vale 41.000, el Kia Niro lo tienes desde 37, el Cupra Formentor desde 40 y tiene 204 caballos, ojo, el 3008 desde 43, el Opel Grandland 46, pues al final te das cuenta que es un precio alto, pero claro, os acabo de hablar de rivales que son tracción delantera, no son tracción total. Y este es tracción total, aunque no es una tracción total al uso, pero sí que es una tracción total y funciona como tal. Entonces ahí ya te tendrías que ir a rivales un poquito más, digamos, premium. Así, tracción total tenemos, a ver, el Eclipse Cross, que está en 38, ¿ves? Es más barato. El Tucson híbrido enchufable vale 44, el Sportage 45, el Tonale con 280 caballos también 51, el RAV4 51 con 309. Al final, ¿es caro o barato? Pues es que depende a lo que estés apuntando, pero barato no es, desde luego. Eso sí, ahora lo vamos a ver por dentro y vais a ver que está bien terminado. Os voy a enseñar primero el motor antes de enseñaros la parte interior. Y ahora lo cierro aquí y me voy para que no me coma. El capó lo abrimos, no pesa en exceso, cosa que últimamente sí que estamos viendo capós muy pesados. A ver, tiene un motor pequeñito, aunque son 4 cilindros, es un 1300 de gasolina con su turbo, bueno, pues un motor que en el grupo Stellantis se utiliza mucho. Y lleva, digamos, un generador integrado que es, digamos, con el que recupera la energía y luego el motor que va en el tren trasero. Tiene 47 kilómetros de autonomía eléctrica según normativa WLTP. Normativa autonomía 100% eléctrica. Lleva asociado una caja de cambios por convertidor de par de 6 velocidades. Y bueno, pues en conjunto logra esos 190 caballos. En función de la potencia que le den a este motor, hacen una versión u otra, pero siempre va a ser con este motor 1300. Os voy a enseñar ahora por dentro antes de salir a la calle y ver cómo se comporta. Pues una vez dentro, siempre lo primero, las llaves de casa, vale, aquí van, y el móvil grande, lo pones aquí y además cargador inalámbrico. Eso está bien, hay sitio de sobra. A ver, el acceso es bueno delante, el acceso es bueno detrás. Mirad a Nachete el espacio que tiene detrás, no va mal sentado. Al final el coche es amplio y se nota. Un buen volante redondo, una postura de conducción adecuada, buena visibilidad.
hay pantallas aquí de 360 que creo que es una opción a través de un pack, pero así todo la definición de toda esta pantalla y además el tacto de toda esta pantalla es bueno. Pero vamos, lo que es la visibilidad está bien resuelto. Además, claro, lógicamente un coche alto es normal que tenga buena visibilidad. El cuadro ya estáis viendo, no es que sea especialmente bonito, pero es muy informativo y te lo cuenta todo. Y todo lo referente al sistema de hibridación, de gestión de la electricidad, está bien resuelto. Para conducir el coche tienes aquí 3 botones. Botón híbrido, botón eléctrico y botón eSafe. El botón híbrido, pues digamos, es el funcionamiento normal del coche, que va a tirar de la batería que tenga y va a funcionar siempre como el sistema híbrido. El botón eléctrico va a ir hasta 130 km por hora solo en modo eléctrico. Luego tenemos el botón eSafe, que tiene varias opciones, y aquí es donde tenemos que venir a la pantalla, echar un vistazo aquí al modo vehículo. Vemos aquí que tiene un modo híbrido. Pues le damos aquí al eSafe y tienes 2 opciones. Puedes ir cargando la batería, con lo cual generas un gasto más alto de combustible, pero bueno, llegas a lo mejor a la ciudad y te mueves en eléctrico. A lo mejor puedes tener esa necesidad. O ahorro de la batería, es decir, si tú estás viajando y dices, bueno, pues que me guarde el 50% de la batería para luego utilizarla después. Ahora no quiero, yo que sé, en un viaje Madrid-Barcelona no quiero que me estés gastando la batería, pero sí usarla cuando llegue al atasco, que allí gastaré menos, ¿no? Pues entonces aquí le das y te ahorra. Respecto a los modos de conducción, pues tenemos aquí, desde esta palanquita, que esto originalmente era una ruedecita, pero desde que lo actualizaron lo pasaron a una palanquita. Y tienes los modos arena-barro, que lo tenemos aquí, arena, barro, nieve, auto, que él hace lo que él quiere, y sport. Hay que tener en cuenta que estos modos actúan sobre la dirección, sobre el control de tracción, sobre el control de estabilidad, sobre la gestión de la electricidad y sobre todo el uso del motor trasero, porque es que aquí vemos una serie de botones que, bueno, pues uno es digamos, el control de descenso y otro es el 4W Lock, que puedes bloquear el uso de la tracción total, porque el coche naturalmente es tracción delantera y se va a mover tracción delantera y va a usar el motor trasero solo cuando lo necesite. Pero aquí, apretando este botón, bloquea y obliga a que funcione el motor eléctrico trasero. ¿Qué ocurre? Que cuando tú obligas esto, se enciende el motor térmico, porque tiene que estar generando electricidad suficiente para alimentar a ese motor. Lo hace hasta una baja velocidad, a partir de, no sé si son 40-50 km por hora, digamos que se desactiva y solo entra cuando el coche lo necesita por tracción. Tenemos un climatizador que está aquí fuera, además de fácil acceso, que está muy bien, mandos en el volante, que está muy bien, el modo de cambio, que si lo llevas aquí a este lado es manual, no lo vas a hacer nunca, porque realmente funciona de una manera confortable. Y luego, bueno, pues el resto de cosas aquí, de botones de muchas cosas, desde este, que es fundamental, que es quitar el control de mantenimiento de carril, que de verdad en este coche funciona muy mal. Es obligatorio quitarlo, le das 2 veces y ya está. Y realmente te distrae poco esta pantalla, porque la vas a tocar poco, salvo que, bueno, pues que sí, que le vas a medios que coloques tu emisora favorita y ya está. Tiene conexión de teléfono de Android Auto y Apple CarPlay. Vamos a salir a ver cómo se comporta en la calle. Confortable, es lo que más define a este coche, y es silencioso. No sé, al final con los micros estos que me hago unos líos y al final cuando voy en marcha hay mucho ruido de rodadura, pero no hay tanto aquí dentro, de verdad. Es un híbrido de los silenciosos, y además cuando entra el motor térmico, mira, ahora le fuerzo un poco. No hay un bache, no hay un golpe de entrada del motor térmico cuando pasa de eléctrico a térmico. Eso está bien resuelto. El comportamiento en ciudad, pues aquí arriba vas elevado, lo ves todo bien.
maniobras bien, tienes ahí incluso para poder un asistente de aparcamiento. Lo que tiene es que la dirección es blandita y entonces ofrece poca resistencia, y eso te transmite sensación de que como que el coche se mueve, pero realmente no se está moviendo, eres tú que mueves demasiado el volante. Quizá una dirección un pelín más dura le habría venido un poquito mejor. Eso sí, lo primero, cuando te montes en el coche, aprietas aquí y dices y desactivas el control de mantenimiento de carril, porque no funciona bien en este coche. No en todos los coches funciona bien, pero en este no funciona bien, os lo digo ya, hay que quitarlo. Suspensiones blandas en todas las situaciones, sobre todo que tiene balanceo de carrocería, pero igual si vas a un ritmo normal y tranquilo no vas a acusar ningún problema. Es solo si intentas ir rápido. Si intentas ir rápido sí que vas a notar que el coche balancea, pero luego vais a ver ahora la prueba de seguridad en el circuito que realmente no está el problema. En los modos de conducción realmente puedes poner el modo Sport, pero en el modo auto es que va muy bien. Lo he probado en tierra, me he metido a ver cómo traccionaba. Y hombre, intenta subir una rampa y la sube, el problema es el neumático que no vale para esto, pero a baja velocidad la capacidad de tracción es realmente buena, ¿eh? No invita a ir a una alta velocidad, pero si consigues mantener un ritmo de crucero alto, el coche va bien, de verdad, no, es que no le veo ningún defecto grave. Y casi más vamos a analizar la seguridad, vamos a ponerlo al límite, porque es que al final esto va bien. Vamos a ponerlo al límite a ver dónde salen los problemas, si es que sale alguno, claro. A ver, voy en modo hybrid y aquí voy en modo sport, un poco para ver de lo que es capaz. Y pongo el cambio en modo manual, ¿vale? Es decir, voy a tener que cambiar yo aquí. Venga, vamos a afrontar en segunda. Y vamos allá. A ver qué tal va este Jeep. Bueno, pues de momento, bien. Cambio lento. Bueno, no lo está haciendo mal. El cambio es lento, pero es que claro, no está fuera de su sitio ahora mismo el coche, fuera de su hábitat. A ver, la dirección está haciendo un poco lo que yo le digo, ¿eh? Aquí voy a punta de gas, no me atrevo a acelerar a fondo. Cuarta. A ver cómo frenamos. Oye, pues mejor de lo que me esperaba, sinceramente. A ver, aquí, gas. El motor tiene respuesta, o sea, se tira bien desde abajo. A ver, vamos a ver el chasis, de lo que eres capaz. Bueno. A ver, está entrando constantemente el control de estabilidad, que me lo está sujetando y lo está sujetando bien. Si os fijáis, mirad, no hago ni una sola corrección extraña de volante. Eso sí, el coche va haciendo así. Bueno, no sé qué tiempo va a hacer, pero de momento lo que es la parte emocional, no tiene mucha parte emocional, pero sí tiene 34,8, pero sí tiene mucha estabilidad y seguridad. Tiene estabilidad y seguridad. Obviamente es un coche alto, es un coche con una suspensión blanda, entonces lo notas que va balanceando, pero no lo digo como crítica, porque
yo creo que, bueno, que esa suspensión es la que luego le ayuda a, si te quieres salir un poquito del asfalto, pues a ir bien y a ir cómodo todos los días. Esa parte no la critico. Va seguro. O sea, si os digo la verdad, cuando he estado conduciéndolo por carretera, en alguna curva, uy, esto como balancea demasiado, pero llegas aquí al circuito y te das cuenta que solo es un balanceo y que no le afecta negativamente al comportamiento. Yo creo que la prueba de seguridad está superada. El freno, cuando frenas, noto el ABS, y es más, lo oigo, soy chi, 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 como va frenando, pero no sé, le veo que frena bien, en distancias, en mordiente, la frenada es buena, la dirección me gusta y el motor no es enérgico, pero sí sale con algo de gracia. El cambio es lento, pero es lento aquí, en el circuito. Fuera del circuito, en ningún momento os había dicho hasta ahora del vídeo que el cambio era lento, que no. Es más, lo vuelvo a poner en automático. El comportamiento es algo especial en este coche. Según sacamos el coche del concesionario, la primera sensación es, uy, no me gusta cómo va. Primero te empiezas a pelear con el control de carril, que lo tienes que estar desactivando según te montas, pero una vez que lo has desactivado, bueno, ya no molesta. Pero comentándolo entre nosotros, al final dijimos, verás tú, este coche del circuito lo va a hacer fatal, y lo ha hecho muy bien. ¿Dónde está la historia? Bueno, pues, a ver, a medida que tú empiezas a usar el coche, te vas haciendo a él y ya vas cogiendo un poco, le vas cogiendo el gusto. Es cierto que el coche balancea mucho, cosa que es normal, porque busca el confort que ofrece. El coche balancea y, bueno, pues cuando te acostumbras a ese balanceo, pues al final, que es algo que probablemente el 90% de la gente no lo vea como un problema, nosotros es que al final, pues sí, vas buscando el matiz. El momento que te acostumbras a ese balanceo, el coche no va mal, pero es que luego en el circuito, cuando lo hemos metido, el coche, aunque balanceaba, pero se quedaba en el sitio, iba por el sitio. Parte de culpa tiene los Goodyear Eagle que lleva, que están muy bien, pero también es porque el chasis es bueno. No es mal chasis, no es un mal chasis. Entonces es cuando nos hemos puesto un poco a analizar a ver qué es lo que nos pasaba en la carretera, y al final todo se va a la dirección, que la dirección es demasiado sensible y te provoca algunos movimientos que tú no has buscado, y a lo mejor te genera un poquito de inseguridad, pero es que cuando te acostumbras a esta dirección se ha quitado el problema. O sea, no lo vemos como algo que decir, este coche se comporta mal, ¿no? Vas cómodo, lo llevas y bueno, pues es un coche agradable. Mirad el tiempo que ha hecho, 34.8. 34.8 es más rápido que un GLA, Mercedes GLA, más rápido que el Tonale, más rápido que el Audi Q3 TDI, pues prácticamente más o menos al mismo tiempo que el BMW X1, un poquito más lento que los Cupra Formentor. Bueno, pues son los datos, pues bueno, pues están ahí, no hay que hacerles mucho caso, pero indican que el coche no va nada mal, hay buena respuesta del motor y el chasis va bien, y sobre todo los frenos. Me ha sorprendido que frenase también. Nos pasó con el Tonale, que es esta misma plataforma, que también frenó muy bien. Curioso. Y vamos a ver lo que corre. Aquí, bueno, pues, a ver, aquí hay una circunstancia un poco especial, y es que el coche es rápido saliendo desde abajo. Fijaros, hace un 0-100 de 8 segundos, que no está nada mal. O sea, es más, si lo veis aquí en la tabla, 8 segundos es más rápido que muchos de los coches que tiene por delante. En cambio, los 1000 metros son 30 segundos, 30-0. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lleva un desarrollo muy largo, entonces a partir de los 400, el coche acelera bien, sale con brío, pero a partir de los 400 metros le ves que
la subida de velocidad es muy lenta, es muy lenta, es muy lenta. Entonces llega a hacer este tiempo. Si le hubiesen dejado unos desarrollos un poquito más, una relación un poquito más cerrada, en un desarrollo en sexta tan largo, el coche habría sido bastante más rápido. Pero bueno, es que al final busca también gastar poco. Busca gastar poco, y ojo que los datos que ha hecho, pues mira, más rápido que el Tonale de 160 caballos, más rápido que el Formentor 2 litros TDI o que el Formentor de gasolina, y sí, bueno, pues le gana, hace prácticamente el mismo tiempo que un BMW X1 18D, que este coche alabamos las prestaciones, dijimos que eran buenas, y el mismo tiempo que el GLA, 200 diésel, bueno, pues prestaciones... trasladada a lo que es su utilización normal, es que aquí vas con la familia y cargado, y el coche se va a mover con soltura y con agilidad. Pero claro, llega digamos, la parte importante, porque nosotros nos hemos comprado un híbrido enchufable y queremos resultados. Has hecho un poquito el esfuerzo de gastarte un poco más en un híbrido enchufable para tener la etiqueta cero y quieres esfuerzos. Y a ver, Ned, ¿dónde andas? Hola, Olita, vecinito. Pues Ned, no lo vais a creer. ¿Y si os digo que ha hecho récord? Pues sí, ha hecho récord. Mirad, con la batería cargada, con la batería totalmente cargada, en nuestro recorrido habitual que hace Ned, no nosotros, lo hace Ned, yendo despacio como una rata y todo el rato por el carril que le corresponde, ya la velocidad que le corresponde, se ha marcado un 3.8 en carretera, 3.8 de consumo medio, que es de todos el que menos ha gastado, de todos los coches que hemos probado aquí. Con la batería descargada, ese 3.8 se sube a 6.5, pero si estáis viendo, por ejemplo, el Octavia RS Combi que tiene debajo, hizo 3.9, bueno, una décima, vale, pero eso, y 6, o sea que está ahí. Luego el sistema híbrido enchufable funciona bien en este coche. En ciudad, obviamente, te haces 50 kilómetros, bueno, 50, no llegas a 50, te haces unos 40 kilómetros, te podrías llegar a hacer justos en modo eléctrico, y con la batería descargada pues haces un 7,4. Fijaros, lo mismo que el Opel Astra, los mismos datos que el Opel Astra que habéis visto también en este canal. Al final el consumo es muy bueno. Ha hecho un consumo muy bueno. Entonces aquí es cuando dices, bueno, lo de las prestaciones, ¿podía haber sido más rápido? Sí, podía haber sido más rápido, pero le han dejado unos desarrollos pensando obviamente en el consumo. Así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado nuestro primer Jeep. Yo creo que ha salido bastante bien de su primera prueba. Acordaros de la ropa, que ahora no me la veis, de todos los enlaces que os dejo ahí abajo, y acordaros bueno, pues que aquí tenéis vuestro canal y que os tenéis que suscribir y dar like y a la campanita. ¿Vale? Pues nos vemos en la próxima, que también será de un coche, bueno, no lo voy a decir porque siempre digo una cosa y luego sale otra. Así que nada, Nachete, ya te puedes despedir. Adiós. Nachete, que ya se hace sus vídeos y todo él solo. Venga, chicos, nos vemos, adiós.